Bienvenidos a nuestro episodio de hoy. El tema que nos ocupa es la culpa. Vamos a entender cuál es la culpa entre lo que hiciste y lo que te hicieron, cuando el pasado se convierte en una condena. La culpa es esa voz que aparece después de haber hecho algo que desearíamos cambiar, la que nos dice, debí haber actuado diferente. ¿Por qué hice eso? ¿Cómo pudo lastimar a alguien que yo quería? Si hubiera tomado otra decisión, quizás todo sería distinto. Pero la culpa también aparece de maneras mucho más silenciosas. Podemos sentirnos culpables por haber terminado una relación, por haber permanecido demasiado tiempo en ella, por haber permitido determinadas situaciones, por haber lastimado a alguien, por haber confiado en quien terminó haciéndonos daño. Incluso podemos sentir culpa por cosas que hicimos cuando estábamos inmersos en relaciones profundamente destructivas y que vistas desde nuestra vida actual nos parecen incomprensibles. Por eso hoy quiero hablarte de cómo eliminar la culpa, sino proponerte algo más difícil, aprender a comprenderla. Porque quizás el objetivo no sea vivir una vida en la que nunca tengamos nada que lamentar. Quizás sea aprender a mirar nuestros errores, heridas e historia sin quedar condenados a vivir dentro de ellos. Ahora revisemos qué es realmente la culpa. Desde la psicología, la culpa es una emoción autoconsciente. Aparece cuando evaluamos nuestra conducta y sentimos que hacemos o hemos hecho algo que contradice nuestros valores, nuestros compromisos o aquello que consideramos correcto. Y aunque se siente mal, la culpa no es necesariamente una mala emoción. Tiene una función. Puede decirnos, detente, mira lo que ocurrió, reconoce el daño, hazte responsable, repara lo que puedas. En ese sentido, la culpa puede funcionar como una brújula moral. Si lastimamos a alguien y podemos reconocer su dolor, probablemente tendremos mayor capacidad para disculparnos, reparar y evitar repetir esa conducta. El problema aparece cuando la culpa deja de decir hice algo malo y empieza a decirte soy una mala persona. Parece una diferencia pequeña, pero psicológicamente es enorme, porque si hice algo mal, puedo reconocerlo, puedo repararlo, tal vez aprender de ello, puedo cambiar, pero si concluyo que yo soy el error, entonces ya no hay nada que reparar, solo queda castigarme. Y ahí la culpa deja de ayudarnos a crecer y puede empezar a destruirnos. Ahora analicemos quién tiene la culpa cuando una relación termina. Y muchas veces queremos encontrar una explicación. Y una de las maneras más sencillas de explicar algo doloroso es encontrar un culpable. Fue por su infidelidad, fue porque me abandonó, fue porque yo cometí aquel error. Todo cambió después de aquello. Pero una relación humana es mucho más compleja que un expediente judicial. Está construida por dos historias, dos personalidades, dos maneras de amar, dos maneras de defenderse, dos formas de comunicarse, necesidades, expectativas, silencios, heridas y decisiones acumuladas durante años. Por eso conviene distinguir algo fundamental. Responsabilidad relacional no significa responsabilidad compartida por cada conducta. Una relación puede haber desarrollado dinámicas en las que ambos participaron, pero eso no significa que todas las acciones sean responsabilidad de ambos. Si yo miento, soy responsable de mi mentira. Si tú me agredes, eres responsable de tu agresión. Si yo soy infiel, soy responsable de mi infidelidad. Comprender qué estaba ocurriendo en una relación cuando sucedió determinada conducta puede ayudarnos a entenderla. Pero comprender no significa justificar. Y asumir nuestra responsabilidad tampoco significa asumir toda la responsabilidad por la historia. Quizá entonces, después de una ruptura, tengamos que sustituir una pregunta. En lugar de quién tuvo la culpa, podemos preguntarnos, ¿de qué parte de esta historia soy responsable? Y después hacer una segunda pregunta igual de importante. ¿De qué parte no soy responsable? ¿Hasta cuándo es saludable sentir culpa? No existe un calendario de vencimiento para la culpa.
Nadie puede decirnos, han pasado 6 meses, ya deberías haberte perdonado. Pero sí podemos hacernos una pregunta. ¿Para qué me está sirviendo hoy esta culpa? Si todavía me ayuda a reconocer el daño que causé, a entender mi comportamiento, a disculparme, a reparar algo que todavía puede ser reparado o a cambiar mi manera de relacionarme, entonces probablemente está cumpliendo una función. Pero imaginemos otra situación. Reconocí lo que hice, acepté que estuvo mal, pedí disculpas, intenté reparar aquello que podía reparar, acepté las consecuencias, aprendí, cambié. Y aún así, años después, continúo diciéndome, después de lo que hice, no merezco ser feliz. Entonces, ya no estamos hablando solamente de responsabilidad, estamos hablando de castigo. Y aquí hay una pregunta incómoda. ¿A quién repara mi sufrimiento permanente? Castigarme durante 20 años no devuelve al otro aquello que perdió, no modifica el pasado, no deshace una traición, no va a borrar una mentira ni cambiar una decisión. Entonces llega un momento en que la culpa necesita transformarse, no necesariamente desaparecer, transformarse en responsabilidad. Poder decir, no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo decir quién voy a ser después de haberlo hecho. Pensemos ahora en qué pasa si la otra persona nunca me perdona. Esta puede ser una de las experiencias más dolorosas. Podemos arrepentirnos sinceramente, podemos reconocer lo ocurrido y pedir perdón, pero hay algo que no podemos hacer, obligar al otro a perdonarnos. El perdón pertenece a quien fue herido. Quizá llegue, quizá no. Tal vez esa persona nunca vuelva a mirarnos de la misma manera y tendremos que aprender a vivir también con eso. Pero hay una distinción importante. Perdonar y tratar humanamente a alguien no son la misma cosa. Una persona puede decir, no puedo perdonarte por lo que hiciste. Y esa puede ser una decisión legítima. Pero no perdonar no requiere necesariamente convertir al otro en un monstruo. No exige humillarlo, no exige recordarle permanentemente su error, no exige utilizar su culpa como instrumento de poder. Podemos no reconciliarnos con alguien y conservar nuestra humanidad hacia esa persona. Podemos incluso pensar, lo que hiciste cambió para siempre nuestra relación y no puedo perdonarlo, pero reconozco que eres mucho más que aquello que hiciste. Eso es compasión. Y la compasión no significa absolución, no significa olvidar ni reconciliarse, ni siquiera significa volver a querer. Significa algo mucho más básico, seguir reconociendo al otro como un ser humano. Ahora cambiemos de silla. ¿Y hasta cuándo es saludable seguir culpando a alguien que nos hizo daño? Supongamos que fuimos nosotros quienes recibimos el daño. Nos mintieron, nos traicionaron, nos abandonaron, nos manipularon. Tenemos derecho a sentir rabia. Tenemos derecho a reconocer esto me hizo daño. Hay derecho a poner límites, a decidir que no queremos volver a tener una relación con esa persona. Y no tenemos ninguna obligación psicológica de perdonar para poder sanar. Pero después de algún tiempo puede aparecer otra pregunta. ¿Qué está haciendo por mí seguir culpando al otro? Porque la culpa del otro puede darnos inicialmente una explicación. Ahora entiendo por qué estoy así. Él hizo esto, ella destruyó aquello, y reconocer quién hizo qué puede ser fundamental. Pero existe una diferencia entre reconocer responsabilidad y construir nuestra vida alrededor del culpable. Si años después seguimos necesitando demostrar que el otro fue malo para poder explicar quiénes somos nosotros, quizás esa persona continúa ocupando demasiado espacio en nuestra vida. Paradójicamente, podemos haber terminado una relación físicamente y continuar profundamente vinculados a ella a través del resentimiento. Entonces la pregunta deja de ser, ¿merece que lo perdone? Y pasa a ser, ¿merezco yo seguir viviendo alrededor de lo que esta persona hizo? Puedo reconocer que lo que hizo estuvo mal. Puedo decidir que no quiero volver a relacionarme con esa persona. Y al mismo tiempo decir, pero tampoco voy a entregarte
el resto de mi vida. ¿Y qué pasa cuando miro atrás y no reconozco a la persona que fui? Hay una culpa todavía más difícil. Puede aparecer después de salir de una relación caracterizada por la manipulación, coerción, control psicológico, dependencia emocional o dinámicas profundamente destructivas. Con el tiempo recuperamos perspectiva y entonces miramos atrás y pensamos, ¿cómo pude aceptar aquello? ¿Por qué no me fui? ¿Cómo permití que me trataran así? Pero algunas personas se encuentran con una pregunta todavía más dolorosa. ¿Cómo pude hacer yo las cosas que hice? Porque quizá durante aquella relación participamos en situaciones que hoy jamás aceptaríamos. Mentimos, ocultamos, traicionamos nuestros propios valores. Nos alejamos de personas que queríamos. Aceptamos límites que jamás pensamos que aceptaríamos. Quizá hicimos cosas que hoy nos producen una enorme vergüenza y entonces aparece una frase devastadora, pero nadie me obligó, yo también estuve ahí. Aquí necesitamos introducir algo esencial. No todas las decisiones humanas se toman con el mismo grado de libertad psicológica. Una persona que ha vivido durante mucho tiempo bajo manipulación, miedo, coerción, dependencia, aislamiento, presión o invalidación puede ir modificando progresivamente su percepción de lo que es normal. Puede comenzar a desconfiar de su propio juicio, puede dejar de reconocer sus límites, puede hacer cosas que fuera de aquella dinámica jamás habría imaginado hacer. Eso no significa que automáticamente desaparezca toda la responsabilidad, pero sí significa que no podemos evaluar justamente una conducta ignorando las condiciones psicológicas en las que ocurrió. Hay una enorme diferencia entre decir, elegí libremente esto, comprendiendo plenamente lo que estaba haciendo, y participé en esto dentro de una dinámica psicológica que había alterado profundamente mi capacidad para poner límites, confiar en mis propias percepciones o reconocer lo que estaba ocurriendo. Comprender esa diferencia no es justificarnos, es intentar entendernos. Es importante no juzgar a quien eras entonces con todo lo que sabes ahora. Esta es una de las trampas más crueles de la culpa retrospectiva. Cuando salimos de una situación destructiva, recuperamos perspectiva. Vemos patrones, recordamos señales, entendemos conversaciones, reconocemos manipulaciones y pensamos, era obvio, ¿cómo no lo vi? Pero hay algo que olvidamos. Ahora estamos mirando la historia desde afuera. Es como observar un laberinto desde arriba y preguntarnos, ¿cómo podía esa persona no encontrar la salida? Desde arriba parece evidente, pero ella estaba dentro. La persona que eras entonces no tenía necesariamente la información, la distancia emocional, la claridad ni los recursos psicológicos que tienes hoy. Por eso quizás debamos sustituir ¿cómo pude hacer eso? Por ¿qué estaba ocurriendo conmigo para que aquello llegara a parecerme normal, necesario, inevitable o posible? La primera pregunta te juzga, la segunda intenta comprender. Hay algo especialmente difícil cuando hemos vivido relaciones destructivas. A veces queremos encontrar una categoría que explique nuestra historia. ¿Fui víctima? ¿Fui culpable? Pero la experiencia humana puede ser mucho más incómoda. Podemos haber sido dañados y haber hecho daño. Podemos haber sido manipulados y haber tomado algunas decisiones propias. Podemos haber tolerado cosas terribles y también haber cometido errores. Por eso, sanar requiere hacer una especie de inventario emocional. Esto me hicieron, esto permití porque entonces no sabía cómo poner un límite. Esto hice bajo presión, esto elegí, esto no comprendía. De esto sí soy responsable, de esto no. Esto puedo repararlo, esto solamente puedo lamentarlo y de esto tengo que aprender. Cuando empezamos a hacer estas distinciones, la culpa deja de ser una enorme nube que cubre toda nuestra historia y empieza a adquirir límites. Y cuando la culpa tiene límites, también puede tener un final.
Entonces aparece la autocompasión. La autocompasión suele malinterpretarse y a veces creemos que significa decirnos, no hiciste nada malo, pero eso no es autocompasión, eso sería negación. Autocompasión significa poder mirar nuestra propia humanidad sin renunciar a la verdad. Si fuiste quien causó daño, quizá puedas decirte, lo que hice estuvo mal. Entiendo que produjo dolor. Me habría gustado actuar diferente. Voy a asumir las consecuencias que me corresponden. Y después añadir, pero no voy a utilizar este error para demostrarme durante el resto de mi vida que soy indigno de amor, respeto o felicidad. Eso es autocompasión con responsabilidad. Y si fuiste principalmente quien recibió el daño, quizá necesites decirte algo diferente. No debía haber sido tratado así. Ahora puedo ver cosas que entonces no podía. Hice lo que pude con los recursos psicológicos que tenía. Y no voy a seguir castigándome por haber confiado, por haber amado o por no haber sabido salir antes. Eso también es autocompasión. Y quizás aquí empieza la verdadera redención. Hay errores que nunca podremos deshacer. Hay personas que nunca nos perdonarán. Hay disculpas que nunca recibiremos. Hay quienes jamás reconocerán el daño que nos hicieron. Y hay capítulos de nuestra vida que si pudiéramos escribiríamos completamente diferente. Pero nuestra vida no puede depender eternamente de conseguir que otra persona diga, te perdono, ni de conseguir que finalmente diga, reconozco lo que te hice. A veces esas palabras nunca llegan y entonces tendremos que hacer algo extraordinariamente difícil, seguir viviendo sin ellas. La redención no consiste en demostrar que fuimos inocentes, tampoco consiste en borrar nuestros errores, consiste en hacer algo mucho más valiente, convertir lo vivido en una manera diferente de vivir. Si mentiste, puedes convertirte en alguien más honesto. Si dañaste, puedes aprender a cuidar. Si permitiste que destruyeran tus límites, puedes aprender a protegerlos. Si dejaste de escucharte, puedes aprender nuevamente a confiar en tu voz. Si permaneciste donde sufrías, puedes aprender que amar a alguien nunca debería exigir abandonarte a ti mismo. Y si alguna vez te convertiste en alguien que hoy apenas reconoces, puedes construir decisión tras decisión una persona con la que nuevamente puedas estar en paz. Quizá nunca consigamos mirar nuestro pasado sin tristeza, pero sí podemos llegar a mirarlo sin odio, incluso cuando ese odio estaba dirigido hacia nosotros mismos. Porque crecer no significa poder regresar y salvar a la persona que fuimos. Significa convertirnos en la persona que aquella versión nuestra habría necesitado tener a su lado. Una persona capaz de poner límites, de reconocer sus errores, capaz de reparar, de marcharse cuando sea necesario, capaz de pedir perdón sin arrastrarse, capaz de no perdonar sin destruir, capaz de mirar al otro con humanidad y sobre todo capaz de mirarse a sí misma de la misma manera. Porque no eres solamente aquello que hiciste cuando estabas perdido, no eres aquello que permitiste, no eres solamente la persona a la que lastimaron y tampoco eres el peor error de tu vida. Eres también todo lo que comprendiste después, todo lo que reparaste, todo lo que aprendiste, los límites que ahora sabes poner, el amor que todavía puedes dar de una manera diferente y todas las decisiones que aún no has tomado. El pasado puede explicar muchas de nuestras cicatrices, pero no tiene por qué decidir quiénes seremos después de ellas. Cuídate mucho y te espero en nuestro próximo episodio.